26 años de ordenado. Felicidades. Conoció la divina voluntad en el año de 1999 en Costa Rica, gracias a unos jóvenes que le compartieron su experiencia y le regalaron unos libros para conocer esta santa doctrina. Alejandra Acuña le dio los 19 volúmenes en la Ciudad de México en el año 2005. Y es presuroso, ¿verdad? ¿No leo? Sí. En el año de 2008 fue el primer retiro que participó en Guadalajara, en el Centro Bíblico. En el año de 2011 fue acordado en Italia por los estatutos de la Pía Asociación. Fue nombrado asistente eclesiástico para los grupos de Divina Voluntad en la Ciudad de México en el año de 2012 por el cardenal Roberto Rivera. Elaboró una propuesta de evangelización y catequesis para darle solidez al camino espiritual de los grupos de Divina Voluntad. Ha participado con nosotros como predicador ya en, quedamos en 7 aproximadamente, 7 u 8 retiros. Es una alegría tenerlo, nos va a compartir el valor de los actos y la vida en la Divina Voluntad. Madrina Leti ahorita viene para hacer una oración antes del tema. Dulce y divino amor mío, cuánto anhelo de verdad abrazarte con tu mismo amor, cobijarte con ese fuego ardiente con el cual por siglos has esperado que retorne a tus brazos. Con ese fuego abrasador vayamos a todas las almas, vayamos a llevarlos a tu seno, para que todos juntos vengamos ante ti con toda esa ternura que tú has derramado en toda la creación por amor a cada uno de nosotros, con toda esa luz bendita que estás despertando a estas criaturas. Venimos ante ti a decirte, Padre amado, te amo en tu voluntad, por mí y por todos. Que venga todo tu amor a descubrirnos cuál es la esencia de nuestro ser. Que venimos de un soplo divino para que a través de este soplo te regresemos ese amor perfecto, divinizado, completo con tu mismo amor. Amén. Amén. Gracias. Bueno, vamos a ver lo esencial de este volumen, que es vida en divina voluntad. Porque Jesús le va a anunciar a Luisa esta experiencia de vivir en su voluntad divina, no solamente de que haga su voluntad. Y Dios va dando noticia de lo que va a vivir Luisa para que ella conozca, se disponga y entre a vivir en el don. Esa es la pedagogía de Jesús, siempre anuncia para después proponer el camino y alcanzar la gracia y el don. Esa es la pedagogía de Jesús, ¿no? Entonces vamos a ver qué es vida en divina voluntad. Vida en divina voluntad es vida en el fruto completo de la redención. Mientras no vivimos la redención completa, no hay oportunidad de vivir en divina voluntad. Porque la redención copiosa de nuestro Señor Jesucristo es la obra en la que nos rescata para que podamos volver a la vida divina que se ha perdido por el pecado. Y entonces, para empezar a vivir en divina voluntad, tendríamos que vivir los frutos completos de la redención. Que hemos dicho que a veces no vivimos la redención completa. No nos sentimos redimidos, no terminamos de creer en la misericordia de Dios, no logramos vivir de todos los frutos de la redención que nos da la libertad de ser hijos de Dios para poder entregar nuestra vida plenamente a Él.
Es decir, que ahí todavía falta redención. Si todavía no me puedo entregar, si todavía no deseo realmente vivir para Dios, si realmente todavía me atoran mis apegos, como decía Leti, mis apegos, mis resentimientos, mis inclinaciones, pues todavía no te has dado a la tarea de vivir completamente la redención. Entonces, vivir en divina voluntad es vivir en el fruto, o en los frutos, en el fruto completo, ¿verdad?, de la redención. Vivir en divina voluntad es vivir en vida divina, no solamente vivir una vida espiritual. Es muy diferente vivir una vida espiritual a vivir vida divina. Ya hablamos de esto en varios retiros. Hay 3 planos que Jesús le explica a Luis: el plano natural, el plano espiritual y el plano sobrenatural y divino. Divina voluntad es vivir en este tercer plano. No es simplemente vida espiritual, es vida sobrenatural y divina, o sea, vida en Dios. Participación, como decía el catecismo, en la vida divina. No solamente llevar una vida espiritual, es un plano más superior, sobrenatural. Participamos de la vida y de la naturaleza de Dios como hijos por el poder del Espíritu. Entonces no es una vida mística, es una vida divina. No nada más es vida en el misterio, sino vida en participación real y verdadera en la vida de Dios. Eso es divina voluntad. Por eso decimos que es una experiencia muy alta, en un plano en el donde está Dios, sobrenatural y divino. Entonces, en vida divina, en Dios, diríamos. También es una vida de santidad. En la santidad de Dios. No simplemente en una santidad que es la que podemos practicar nosotros en un plano espiritual, sino entrar al don de la santidad del mismo Dios. Entonces, fíjense qué significa divina voluntad. Es entrar a esta experiencia de redención completa, de vida divina y de santidad en Dios. Por eso, venga tu reino. ¿Por qué Dios quiere que pidamos el reino? Porque quiere que el fruto completo de la redención se dé en el hombre, empecemos a vivir de vida divina y empecemos a alcanzar la santidad de Dios. Por eso el Padre nuestro tiene esa petición, porque la voluntad del Padre es nuestra santificación, que tengamos vida divina como hijos de Dios y que no se pierda ninguno de los frutos que Jesús produce para la redención completa. Entonces, en esa visión, ¿verdad?, uno dice: no, pues vivir en divina voluntad es el don de dones. Es el cumplimiento del plan divino de Dios de crearnos, de redimirnos y de santificarnos, ¿verdad? Es el plan completo de Dios desde antes de que existiéramos. Él quiso darnos vida divina como hijos suyos y participación en su misma santidad divina. Ahora, ¿qué podemos decir para entender ya más concretamente esto para nosotros? Son los subtítulos que he puesto ahí en el escrito que les hemos dado, donde está el pie. El primer subtítulo es una vida nueva, toda divina. Pues vamos a ponerlo aquí: vida divina es una vida nueva, toda divina, en el querer de Dios. Una vida nueva, porque bueno,
entendemos en el anuncio evangélico. El que no nazca de nuevo no entrará al reino de los cielos. Jesús viene a darnos una vida nueva, decimos. ¿Qué es vida en voluntad divina? Es vida nueva en Cristo, porque la vida nueva nos viene por Cristo, por el bautismo. Entonces ya podemos ir sacando un montón de requisitos para poder llegar ahí a ese don, ¿no? Una vida nueva, toda divina, no nada más solamente espiritual, volvemos a repetir. Y luego en una especificación, el querer de Dios. ¿Qué quiso Dios para nosotros? Lo leímos en la carta de Pablo en el oficio de lectura. Porque fuimos creados por Cristo y para Él. Cristo es el llamado a la vida en nosotros en el querer divino. Entonces, vida en divina voluntad es vida en Cristo. No nos perdamos. Es vida en el que por el cual fuimos creados a su imagen. Él ha sido el primero en todo y somos miembros de su cuerpo, partícipes de su vida divina, y en el querer de Dios es que seamos otros Cristos. Eso quiere decir una vida nueva, toda divina en el querer de Dios. Miren, el querer de Dios es supremo e infinito, pero para nosotros el querer de Dios en nuestra condición es que seamos Cristo. Hay muchas cosas que Dios quiere y vamos a ver allá arriba, pero aquí abajo tenemos que entender que el querer divino es ser cristianos, ser otros Cristos. No nos perdamos. No se trata de salirse de este camino, de ser con Cristo, con Él y en Él, para la gloria del Padre, en la participación de su vida entregada por nosotros en la cruz, para nuestra salvación completa, nuestra participación en vida divina y alcancemos la mismísima santidad de Dios. Podemos decir vida divina en divina voluntad es vida cristiana. No nos vayamos por otro lado, si no nos vamos a hacer como gnósticos y con un marco referencial que no es Cristo. Eso no es divina voluntad, ¿verdad? El otro subtítulo dice: vivir en la divina voluntad es formación de nuestra vida en Jesús, es lo que estoy diciendo. Formación de vida en Cristo. Sobre todo para los laicos que esto lo entiendan bien, ¿verdad? Divina voluntad es la formación en vida que Cristo quiere que tengamos con Él para ser verdaderos y legítimos hijos de Dios. Vivir en divina voluntad es la formación de nuestra vida en Jesús. Luego el otro subtítulo dice, vamos en el tercero, ¿verdad? Como que no hay tercero. La vida en divina voluntad, lo dice en el 6 de junio de 1915, miren, este es un acto magistral del Señor siempre. Cuando no se entienden bien las cosas o se quieren llevar las cosas al molino de la propia experiencia, dice: la vida divina se resuelve en amor a Dios y al prójimo. Entonces la vida divina es vida de amor. Por lo tanto, perfeccione la caridad, que lo dice ya el Vaticano II. Así que, mis hermanos, si nosotros vamos a vivir en divina voluntad, que se nos note la caridad en todo. Y la caridad en grado perfecto. Porque si no, entonces es puro conocimiento, ¿verdad? El conocimiento no transforma. Lo que transforma es el amor.
Entonces estos aterrizajes que Jesús le da a Luisa desde el volumen 11 son maravillosos. ¿Y qué sigue hacer tremendos giros de repente si no hay caridad? Tiene que haber esta perfección en la caridad. Tiene que haber vida de amor para Dios y para el prójimo. Esto es bien interesante que Jesús ya lo anote desde el volumen 11. Luego el 4, la obra del Espíritu Santo, porque también hay que mencionar al Espíritu Santo, ¿no? Porque es el santificador. Entonces esta santidad de Dios es que el Espíritu Santo, santificador de las almas, lleva la continuación de la vida de Jesús en el alma. El Espíritu Santo es el que continúa la vida de Jesús en las almas. O sea que la santificación es Cristo santificación, ¿no? ¿Y quién es el que lleva a la santidad a la iglesia y a las almas? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no tiene otra misión que lograr la imagen perfecta de Cristo en cada alma. O sea, no hay pierde. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. También es una frase hermosísima de Jesús que sintetiza: yo soy el camino. En divina voluntad el camino es Cristo. Hay que leer con un enfoque cristiano los libros de luz. Hay que entender que el Espíritu Santo que está revelando todas estas cosas es para que conozcamos mejor a Cristo. Es que si divina voluntad no me lleva a conocer mejor a Cristo, yo no lo estoy leyendo adecuadamente. Él es el camino. Divina voluntad no viene a sustituir el camino, es Cristo. No viene a revelarnos otra verdad, porque la verdad revelada es Cristo. Y la vida divina en nosotros es Cristo. ¿Se dan cuenta cómo Jesús todo nos centra en Él? Porque así es. Él es el primero en todo, es el alfa y el omega, el principio y el fin. Por Él todo fue creado. Él es el primero en todo. Eso nosotros lo sabemos, por eso nos llamamos cristianos. Porque Cristo es el centro de nuestra fe, es nuestro principio y nuestro destino. Él es la puerta que se ha abierto para llegar a Dios. Es Cristo que ha venido a llevarnos por el camino de la vida para encontrar a la santidad de Dios, al cielo prometido, operando una redención completa para librarnos del pecado, de la muerte, del maligno, ¿verdad? Y llevarnos felizmente a la vida que quiso que tuviéramos desde el principio. Está clarísimo, ¿no, hermanos? Pero como se habla de divina voluntad en todo el libro, como que divina voluntad es una realidad distinta a lo que Dios es en Cristo. Por eso dice a Luisa, mi divina voluntad soy yo para ti, y yo no me puedo separar de mi voluntad. Mi voluntad es que tú entres a participar de toda mi vida, de toda mi pasión, que entres a vivir una vida toda divina. Pero pues no lo repite, pero podríamos ponerle, pero en mí y por mí y para la gloria de mi Padre, como yo fui capaz de vivir todo para la gloria del Padre y la salvación de los hombres. Claro que Jesús no lo repite en los escritos porque supone que lo entendemos, que ese es nuestro marco de referencia espiritual. Entonces, pues sobre todo, hermanos, pues tenemos que reconocer que el Espíritu Santo tiene una única misión: continuar la vida de Jesús en las almas. O sea, nuestra cristoformación depende de la acción directa, continua
del Espíritu Santo para devolvernos la imagen de Dios en nosotros, que seamos como Cristo, imágenes vivas de nuestro Señor. ¿Cómo ven? Está claro, ¿no? Sobre todo nosotros que ya estudiamos soteriología, ¿se acuerdan del tratado de salvación? Pues es esto, ¿no? Y luego dice en el último, que finalmente la vida depende de los actos, ¿no? Esa es la otra parte que vamos a meditar. La vida está en los actos. Lo que vivimos es lo que actuamos. Los actos reflejan la vida que llevamos. Lo que hay en nosotros y lo que brota de nosotros, pues es lo que manifestamos en nuestro obrar y en nuestro comportamiento y en nuestra vida. Por eso vida divina tiene que ver también con actos divinos. Vida humana tiene que haber actos humanos, ¿no? Porque nosotros lo estudiamos, ¿no? Para que un acto sea realmente humano, ¿qué tiene que ser? Un acto en plena libertad, en total conciencia de lo que hacemos. Interviene la relación, la razón completa. Si no, no es un acto humano. Un acto humano es que todas las potencias humanas intervienen para lograr toda mi inteligencia, toda mi libertad y el uso de mi conciencia. Entonces ese acto se imputa como verdaderamente humano porque todas las potencias humanas intervinieron. Cuando una persona no sabe lo que hace, pues podemos decir, pues ahí no hubo un acto plenamente humano. Por ejemplo, cuando alguien está bajo los efectos del alcoholismo, pues ya no sabe lo que está haciendo. Ya nos puede intervenir toda la capacidad humana para deliberar, juzgar y obrar en la forma que conviene. Entonces ahí disminuye la capacidad de juzgar de que, bueno, esta persona supo lo que hizo, pues entonces se juzga pues porque estaba como la influencia de una droga. Entonces un acto profundamente humano, un acto verdaderamente divino, pues imagínense, para que sea un acto divino tiene que ser un acto de Dios. Yo no puedo hacer actos divinos, no soy Dios. Pero Dios me invita a unir mi voluntad a la suya para que se transformen mis actos por la unión con su voluntad divina, para que mis actos tengan el mismo valor que los suyos. Pero porque Dios los transforma por esa unión en acto divino. Entonces podemos volver a lo que decíamos en la introducción. Para vivir en divina voluntad tiene que haber una verdadera unión transformante para que los actos se transformen en Dios, ¿verdad? En acto divino, en actuación de Dios en nosotros. Tiene que haber una perfecta unión que transforme mi querer y mi hacer y mi obrar por esa divina unión en acto de Dios. Por eso vivir en divina voluntad, si no hay unión, y unión transformante no, todavía no se llega. Entonces aquí también, para que haya vida divina, lo volvemos a repetir, tiene que haber un grado de unión del alma con Dios, que los místicos llaman unión transformante. En la tradición de la iglesia se llama matrimonio espiritual. A ver, ustedes, hermanos, hemos conocido la vida de los santos. ¿Cuántos santos no han llegado al matrimonio espiritual? Muchísimos. Y fueron santos. Pero para los que sí llegaron a la unión transformante o al matrimonio espiritual, pues se dan cuenta que son los grandes místicos, ¿no? Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Bernardo, Catalina de Siena. Son los grandes santos de la iglesia. Ahora, ¿por qué son grandes santos? Porque llegaron a esta divina unión. Entonces, divina voluntad tiene como punto de partida
todo esto? Unión transformante. Haber entrado al completo fruto de la redención, a emprender una vida toda divina, una vida nueva, en la que Cristo nos va llevando a la perfección de la caridad y nos va llevando el Espíritu Santo a esa vida de Dios en nosotros, que nos va llevando a la semejanza perfecta con Él. Es un itinerario muy largo. Para vivir esto, si nos animáramos, no se vive en una década, se vive toda la vida, en un itinerario que si la continuación depende de la acción del Espíritu, pues Luisa, imagínense cuánta docilidad tú, cuánta apertura continua, cuánta entrega decidida y valiente. ¿Y cuántos años vivió? Porque creo que vivió 82 años. ¿Cuánto tiempo duró ella para hacer estos caminos de unión? Todos los días, cada etapa, en cada situación que vivía, hasta el último día que el Señor le permitió, pues también volar al cielo, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que vida divina es vida con Dios. Aquí en la tierra, pues cómo se va a tener en el cielo. Entonces, vida en divina voluntad es como la vida de los bienaventurados en el cielo aquí en la tierra. Fíjense lo que Dios ha decidido para los últimos tiempos: que haya santos aquí abajo como los tiene arriba en el cielo. Algunos dirán, pues eso nunca habíamos oído. Pues estas son las novedades de la divina voluntad. Que Dios ha decidido que su santidad descienda al cielo, del cielo a la tierra, en estas almas que Dios ha llamado, para que su santidad, sea una fuente de redención, de vida y de santidad, aquí abajo en la tierra. Y con eso se cierran los tiempos. Con el sello de la santidad de Dios, aquí abajo, en estas almas de elección. Ahora usted dirá, pues no creo yo llegar a ser de esos pocos que logren ser santos como son santos los bienaventurados ahí en el cielo, aquí en la tierra. Bueno, por eso se llaman espiritualidades. ¿Quién está pensando que, aquí hay franciscanos, que puede usted llegar a ser como su padre Francisco? Los padres fundadores de las grandes obras, ¿quién de sus hijos piensan que pueden llegar a ser santo, por lo menos como el fundador? Pues difícilmente, que sí los hay, ¿no? Porque santos franciscanos hay un montón. Benedictinos, hay un montón de benedictinos que se han santificado mirando a San Benito de Nursia. Pero entonces todos los demás quisieron caminar en una espiritualidad. Ya dijimos que esa espiritualidad es un camino espiritual orientado sobre esa luz maravillosa que tiene el santo, y que los hijos de la familia de la cruz, de los hijos de San Ignacio y de cualquier santo, se orientan. Es una orientación hacia ese don que los va llevando a cierta perfección, a cierta orientación coherente, que les permite vivir de esa fuente de vida y de santidad que puede ser el fundador. Entonces, ¿quién es Luisa? Será ese faro que nosotros hoy miramos brillar, que orienta la vida de una forma distinta, en un camino espiritual en el que nos enriqueceremos con su enseñanza, con su testimonio y con lo que el Señor permite que vayamos viviendo esta espiritualidad, y que a lo mejor alguno alcance esas alturas de unión. ¿Por qué no? No vamos a decir que porque tú no eres capaz de llegar, no va a llegar otro, ¿no? Solo Dios lo sabe. Por eso es importante conocer la divina voluntad, porque es un camino espiritual que no debemos de desdeñar, y que podamos decir, es que es una santidad muy alta. Sí, ¿y qué?
pero es una luz que orienta, es un GPS, diríamos, que nos lleva por una ruta, como el GPS dice, va por la ruta más corta. O sea, el GPS, además de orientar, te lleva por la ruta que más conviene, por donde puedes llegar más rápido, que puedes saltar obstáculos, porque ya hubo un accidente, hay una retención de 10 minutos, entonces te redirecciona el GPS y te dice que mejor te conviene irte por acá por el accidente que hubo ahí en la carretera. Digo, es un ejemplo que nos puede ilustrar. Las espiritualidades son caminos que nos orientan más rápido a la santidad, cualquiera que sea, del fundador o del carisma específico, y que te va a dar una ruta fácil, y yo diría que hasta rápida, para llegar a ciertos niveles espirituales, cuando hay entrega, cuando hay verdadero deseo de buscar la vida espiritual y la voluntad de Dios en eso. Pues no le tengamos miedo a divina voluntad. No le tengamos miedo, es un camino. Un camino de formación cristiana en la que el Señor nos va a dar una ruta, el punto de referencia, pues ¿quién lo vivió? Pues lo vivió ya Luisa, ¿no? Ahora, ¿por qué le pidió a Luisa que escribiera todo lo que escribió? A ver, díganme, ¿cuál fue el propósito? Pues que quedara como una reseña de los caminos que llevan a la vida de divina voluntad y que podamos conocer por dónde tenemos que ir poniendo nuestro compromiso para vivir y alcanzar el don. Si no, ¿para qué lo hubiera escrito? Lo escribió por nosotros. Para que un día en contacto de esto tú dirás, ¡ay, qué bonito esto! Y es tan interesante y en realidad tan sencillo, porque esto no tiene mucha complicación. La cosa es si te entregas, si lo quieres, si quieres amar a Dios, si quieres un grado de mayor perfección en tu vida, si realmente amas la santidad, porque si no hay esos elementos, olvídense. Entonces Dios sabe por qué nos ha dado ya este regalo tan grande de la iglesia. Entonces miren, vida en divina voluntad incluye todo este paquete. Es todo, porque como es la palabra que salió en el oficio, ¿no? Una palabrota que no se puede pronunciar, ¿no? Integrima, ¿no? Refiriéndose a María. Integrísima. María fue el fruto completo de la redención, llena de vida divina y de la santidad misma de Dios en ella. María es el ser más íntegro que Dios ha creado para mostrar los frutos de la redención, su vida divina y su santidad misma de Dios en esa bellísima mujer. ¿Qué es divina voluntad? Aspirar a esta vida de integridad en Dios. Integridad que es ir completo. La obra de redención, de santificación y de vida para nosotros. Esa es la mirada que Dios nos regala en los escritos. ¿Qué tanto aspiramos a vivir el fruto completo de la redención? De sentirnos y de disfrutar de la verdadera redención que por los méritos de Cristo nosotros ya gozamos. Y yo diría que un sacerdote tiene que ser ejemplo de un hombre redimido, de un hombre nuevo y de alguien que aspira a la santidad. Porque para que el sacerdocio pueda ser esa obra por la cual Dios va a obrar en el pueblo, tenemos que ser íntegros. Imagínense, ¿oyeron esa noticia? Creo que alguien la subió en el WhatsApp, que en Brasil en 7 años se han suicidado 40 sacerdotes. Imagínense, pues.
sacerdote que es testigo del amor redentor de Cristo, del valor de sus sufrimientos y de la transformación que Dios hace en el corazón para realmente vivir una vida nueva con Él, y se suicidan. ¿Qué está pasando en Brasil? Ahora, como me decía un padre, pues se suicidan como Judas, que le traicionan al maestro de tal forma que se sienten sin el perdón y no se acogen a la misericordia, pues se cuelgan. Pues ya lo vimos en Judas, tienes razón. Pero un sacerdote formado, caminando en la experiencia en la cual somos testigos para el pueblo del valor de la reconciliación, del valor del perdón y del amor divino, de lo que Dios puede hacer en nosotros desde la conversión y la transformación de vida, y que nosotros mismos entremos en una oscuridad de ese tamaño y creamos que el problema se resuelve como Judas. A mí me impactó, yo hasta dije, voy a investigar, a lo mejor no es una noticia real, ¿no? Entonces le hablé a un amigo que trabaja en el sentido de suicidios y prevención, y investigó, y dice, sí, es real. No, hermanos, pues nosotros somos la parte cualificada del Señor para mostrarle al mundo, a la comunidad, a nuestros hermanos a los que les servimos, que estas cosas son una realidad. Entonces, ¿qué viene a ser divina voluntad? Nos viene a poner en un plano clarísimo para que estas cosas que ya sabemos, que es vida de gracia, ¿no? Vida en la iglesia, vida de fe, vida en Cristo, como queramos llamarlo, pues divina voluntad nos viene a dar esa luz maravillosa para poder decir, caray, pues ahora lo entiendo mejor, lo puedo vivir con mayor alcance, y entonces entramos en una... Yo doy mi testimonio, desde que empecé a leer Luisa, yo vivo mejor la redención, la disfruto y pretendo ir por los frutos completos. La vida espiritual que llamamos en general, vamos viendo que hay cosas que son sobrenaturales en divina voluntad. ¿Qué quiere decir sobrenaturales? Que es intervención directa y divina del Señor a tu favor. Como Pedro en el Evangelio del domingo, si eres tú, llámame a ir a ti, y caminó sobre las aguas. Hay un testimonio de que Pedro caminó sobrenaturalmente. ¿Quién lo hizo caminar sobrenaturalmente? La divina voluntad, que le dio el poder obrante de caminar como Cristo sobre las aguas. No era Pedro, era ya Dios en él, en su poder, que lo llevó a caminar bajo una condición que naturalmente es imposible para nosotros. Entonces ahí hay un camino sobrenatural en Pedro. Divina voluntad, de repente uno se da cuenta que camina sobrenaturalmente. Porque uno voltea a ver la situación, la experiencia que vivió, y dice, ¿cómo pudo ser? Otros con esto terminan y yo la vivo y empiezo de nuevo y empiezo en una experiencia más entusiasta. Ahí hay una acción sobrenatural. Hay que irlo descubriendo, hermanos. Porque divina voluntad es vida sobrenatural. Ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y cuando nos damos cuenta de que eso sucedió, al menos que nos pase como Pedro, que cuando vio que caminaba sobrenaturalmente bajo condiciones imposibles humanamente hablando de caminar sobre las aguas, sintió porque dudó que realmente era real lo que estaba haciendo. Pero nos queda muy bien el Evangelio de hoy para hablar de qué es vivir en el poder obrante de la divina voluntad, porque aquí también habrá que ponerlo, ¿no? Vida en divina voluntad es vida obrante de Dios en nosotros. Porque actúa un poder sobrenatural en mí.
Ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Entonces, fíjense bien, tenemos que ir reconociendo que esta realidad que Dios nos manifiesta y nos revela en la santidad de una mujercita sencilla, que pudo haber sido cualquiera, si fue Luisa porque Dios le escogió, porque era la más pequeña, pero podría ser cualquiera. Lo importante es el poder obrante de Dios en la criatura, no el santo en turno. Entonces, ¿qué nos deja esto? Ver que ya este plano se ha abierto, que esa vida sobrenatural Dios está dispuesto a darla, que está llamando a que entremos por este camino y que, como Él dice, conquistemos el don. Pero para que haya esa conquista del don, Dios primero tiene que conquistarnos a nosotros. Entonces voy al texto que les he puesto ahí, transcrito literalmente, o sea, completo, que es del septiembre 12 de 1903. Es muy largo, nada más les voy a leer lo que Jesús le dice a Luisa, porque como que Luisa no ubica la situación, y entonces miren, leo desde el numeral 10 que está ahí en la traducción. Jesús le dice a Luisa: hija mía, me obligas a hablar para hacerte comprender cómo están las cosas. O sea, Luisa tiene las mismas dudas que nosotros. ¿Cómo es vivir en el poder obrante de Dios? ¿Cómo es posible que yo pueda vivir esto, no? Y entonces Jesús, viendo que está llena de dudas, le dice: me obligas a hablar. Qué bueno, ¿no? Porque quedó este texto. Para que comprendas cuáles son las situaciones que se están viviendo. Escucha. Entonces Luisa pone su corazón atento. Para hacerte llegar a este punto tan noble, vida en divina voluntad, en el poder obrante de Dios en ella, para llegar a ese punto, ¿verdad?, tan noble y divino, ¿verdad?, yo he hecho contigo como dos amantes, que se aman hasta la locura. Jamás habrías tú amado tanto mi voluntad si no me hubieras conocido. Por eso primero te he dado el éxtasis de mi humanidad. Entonces aquí vamos a hablar de lo que permite llegar a estos estados, ¿verdad?, reales y posibles. Primero te doy el éxtasis de mi humanidad. Vamos sacando de este lenguaje místico, ¿verdad?, un lenguaje más accesible a nosotros. ¿Qué es el éxtasis de la humanidad? Aquí lo dice: te he dado el éxtasis de humanidad a fin de que conozcas quién soy. Yo te digo quién soy. Tú me amas y para atraer todo tu amor he usado contigo estratagemas de amor y tú las recuerdas y no es necesario que te las enumere. ¿Qué es el éxtasis de la humanidad? El encuentro personal con Jesucristo, que lo manejamos hoy en el magisterio de la Iglesia. Encontrarse con Cristo, encuentro personal con Cristo vivo. No es una experiencia mística. Encuentro con el resucitado. Cuando los apóstoles están tristes porque Jesús había muerto, se aparece ante ellos y dice: soy yo. Yo te he dicho a ti, Luisa, quién soy yo. Como cuando estos esbirros van por Jesús al huerto, dice: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Soy yo. Y cayeron como muertos. Cuando Dios dice yo soy, como se lo dijo a Moisés, se está revelando. Dios se quiere revelar a todo hombre
para que lleguen al conocimiento de la verdad. Yo soy el que soy. Esa es una experiencia. Es el éxtasis del amor. Ahora, ¿por qué éxtasis? Porque el conocer a Dios nos arroba de amor. Como dicen los santos, ¿quién puede conocer a Dios y no amarlo? ¿Quién puede amar a Dios y no servirlo? Así que hay que ponernos un termómetro, hermanos. Tú tienes ya un encuentro personal con Jesucristo que te arroba de amor y que ha decidido ese amor entregarle toda tu vida por Él. Es lo que decía Leti allá abajo. Es que deberíamos amar a Dios si le conocemos. Entonces dice, primero te doy el éxtasis de la humanidad. ¿Quién dijo esto en el magisterio actual de la Iglesia? Tú puedes tener un encuentro personal con Cristo de ojos abiertos y de corazón palpitante. San Juan Pablo II. Entonces fíjense, yo lo voy a decir porque es algo que yo intuyo que pasó. Se me hace que Juan Pablo II leyó a Luisa y descubrió el éxtasis de la humanidad y le propuso a la Iglesia, en nombre de Cristo, que todo el mundo podía llegar al éxtasis de la humanidad. Porque ¿de dónde sacó esa iniciativa? Porque acuérdense que lo dijo en 1983. Yo tengo bien claro el dato. Cuando Juan Pablo empezó a decir que tenía que haber una nueva evangelización, él dijo, si la fe de ustedes es tan débil, yo les recomiendo algo. Ahí fue la recomendación de este santo: que tengan un encuentro personal con Jesucristo en dos características: de ojos abiertos, quiere decir que te des cuenta que ves. Eso es tener los ojos abiertos, tomar conciencia de las cosas y que te palpite el corazón. Es el temor que lleva a la entrega total de la vida de Dios. ¡Qué magistral! ¿De dónde lo sacó? A ver, digan, claro que es un santo y de una envergadura enorme, porque es el grande Juan Pablo II. Jesús se lo dice a Luis: lo primero que hago es dar éxtasis. Éxtasis, que salgas de ti mismo. Éxtasis es salir de uno mismo para entregarse a otro. Yo salgo de mí mismo para entregarme desde el amor a quien me deja ver que es la belleza más grande, el don más supremo y la gran belleza de haberme encontrado con ella. Los esposos se casan con un éxtasis, se enamoran, salen de sí mismos y son capaces de decir en un altar: y prometo serte fiel y amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Saben lo que significa para un seglar esto? Es un éxtasis. Si no, no se casarían. El éxtasis es la fuerza arrebatadora del amor que te lleva a entregar la vida por el amado. Y luego le dice: y te he dado muchas pruebas del amor que te he mostrado. Entonces aquí tendríamos que hacer un examen de conciencia. ¿Tú tienes pruebas de que Dios te ama? Y que te ha llevado a tu entrega definitiva y a tu deseo de realmente amarlo. Con razón Juan Pablo dice: bueno, si esto está débil, yo te recomiendo, ten un encuentro, porque es un don. Miren, esto es un don que Dios quiere para Luisa, es para la iglesia entera. Ahora miren, los que conocemos a Aparecida, que me imagino que ustedes conocen a Aparecida. Aparecida, ¿qué propone como propuesta pastoral? Que el encuentro con Cristo se dé a la gente. Eso es lo que tenemos que hacer en las parroquias: llevarlos al éxtasis de la humanidad de Cristo, el lenguaje místico y de Luis. Ay, padre, ¿cómo yo voy a llevar el éxtasis de la humanidad a la gente? No te preocupes, el que va a manifestarse en quién es y es amor es el Señor, pero tú introduces al encuentro.
el famoso querigma, para eso sirve. Entonces, fíjense, qué hermosura. Yo este texto lo tengo como eslabón de oro para entender esto que estamos queriendo conocer. Mientras no hay esta experiencia, hermanos, no entendemos nada. Ni hay el arrojo que se llama entrega personal por amor a Cristo. A ver, hermanos, somos presbíteros. No me digan que a nosotros no nos movió este deseo de entregarle la vida a nuestro Señor, porque nos enamoramos del Señor. A mí los chavos de la parroquia siempre me dicen: oye, padre, ¿y cómo fue que Dios te llamó? Digo, pues me llamó por mi nombre. Me llamó por mi nombre. Alfredo, quiero que seas sacerdote. ¿O cómo fue con ustedes? Y cuando oí esa frase de tú eres sacerdote para siempre, que está en un salmo, yo me estremecía, porque sentía directamente que esa frase Dios me la dirigía. Tú eres sacerdote para siempre. Y yo así, no, Señor, yo no puedo. No, Señor, eso es una cosa que yo no aspiro. Tú eres sacerdote para siempre. Y tuvimos un encuentro con Cristo. Si no nos metemos al seminario, a ver, digan que se metieron para jugar fútbol. Nos metimos por seguir a Cristo. Y después todo lo que vivimos y sufrimos en los seminarios. ¿Y por qué perseveraste? Por amor a tu Señor. Y cuando el de disciplina y el espiritual se ponían bravos con uno la sufría. Y uno dice: no, yo no voy a seguir. Y le caían encima los maestros y los rectores. Quiero seguir a Jesús. Y aceptábamos las cuestiones disciplinarias, por amor a Dios, que eran necesarias, claramente, ¿verdad? Entonces sí tenemos experiencia, hermanos. Sí tenemos la experiencia. Entonces aquí dice, tú lo recuerdas, ¿verdad? Y no es necesario que te lo diga ahora. Ahora, después de haberte atraído a mí, bien. Fíjense, ahí hace un énfasis. Después de haberte atraído a mí, bien, o sea, una atracción completa. Después de atraerte bien a mí, ahí quien me ayude, ya me perdí. Amar mi persona, fíjense, amar personalmente a Jesús. Amar personalmente a Jesús. Después de que me ayude ahí. Amar mi persona, tú has sido tomada por mi voluntad y la amas. Entonces viene el éxtasis de mi voluntad. No podemos amar la voluntad divina si no amamos al que nos pide que la vivamos. Entonces viene el éxtasis de la voluntad divina. Para que ames, miren la clave, ames mi voluntad. Esto pasa con los esposos, se llama sumisión. ¿Por qué la mujer es capaz de hacer todo lo que le dice el marido? Por sumisión. Porque te amo, estoy dispuesto a hacer todo lo que tú me dices. Así es el amor. El amor nos lleva a la rendición. Entonces Jesús dice, no puedes amar mi voluntad si no primero me amaste a mí. Divina voluntad es una relación con Dios. Esta vida divina está en términos relacionales. Créansela, hermanos, estamos llamados a una relación personal con Dios. Es más, Benedicto XVI dijo, ¿y qué es el cielo? Sino la plenitud de mi relación con Dios en el amor eterno, en su gloria y la participación de todos sus bienes. Desde mi relación con Él, desde el amor que me tuvo desde el principio y que me lleva a madurar mi relación de tal manera que estoy listo para vivir eternamente con Él.
son términos relacionales. La vida cristiana es una relación con una persona, dijo Benedicto XVI. No es el cumplimiento de un código moral. No se hace uno cristiano por una decisión ética, ¿se acuerdan que lo digo? Sino por el encuentro personal con la persona de Jesús, que nos invita a vivir en su amor para madurar nuestra relación, que definitivamente gozaremos en términos eternos en el cielo. A ver cómo andamos en relación personal con Jesús, hermanos sacerdotes. Porque si no me amas a mí, cuando te pida que hagas mi voluntad, no me vas a responder, porque no me amas. Porque si me amases, harías lo que yo te pido. ¿Por qué dicen Señor, Señor, si no van a hacer mi voluntad? Si amáramos a nuestro Señor, que es nuestro Creador, nuestro Divino Redentor, estaríamos abrazando el don de la Divina Voluntad con más claridad, con más entusiasmo. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense la pedagogía que Jesús usa con Luisa y va a usar con nosotros en este tiempo. Nos va a dar el encuentro personal para suscitar la relación y desde el amor. Nos va a dar muestras de amor, porque eso es lo que hace el chavo que conquista a la muchacha. Le tiene que hacer muchos regalos. Y las flores, y el peluche, y el viaje y el paseo para acá. Díganme que no. Un chavo que no es obsequioso no se gana a su pareja. Si este muchito acá, no me invita ni un café. ¿Crees que le voy a entregar mi vida a mamá? No, ¿sabes qué? Que es un pobre diablo. No es que la mujer sea interesada, es que el amor necesita sus perlas de amor. Los hermanos, atentos. Dios les va a dar muestras de amor. Yo les doy testimonio. Yo estoy metido en esto porque me dan unas muestras de amor. Miren, que he doblado las manitas. Digo, hombre, qué obsequioso eres, qué tierno y qué capaz de estar conmigo. ¿Cuánto me amas, Señor? Es que si no es por ahí, hermanos, la palabra mejor nos asusta. Ay, el éxtasis. No, pues yo tampoco he entrado en esa experiencia estática como Teresa, que se empezaba a levitar, ¿no? Y en éxtasis se abrían los arcanos misterios y la santa reverberaba de amor divino y las hermanas carmelitas se quedaban así. Vean esta mujer mística, santa, que se elevaba en la zona. No, hermanos, eso no se trata. Se trata de que amemos a Dios, que brote el amor del corazón. Y Dios tiene sus estratagemas para hacerlo. No es que tú vas a fabricar esto, no, esto no se fabrica. Esto Dios lo va suscitando, por eso te he dado muestras de todas estas cosas, y dice aquí, y no te las voy a recordar, ¿verdad? Como diciendo, tú sabes bien lo que te he dado como prenda de amor. Ahora, después te atraeré a mi voluntad para que la ames, no pudiendo estar sin mí después de tanto tiempo. Aquí el término relacional, vamos a desarrollar, este texto es muy rico. El término relacional lleva a la intimidad. Y cuando ya hay intimidad, hermanos, está lo que dicen las parejas: no puedo vivir sin ti. Nosotros, en el encuentro personal con Cristo, en el vivir una relación con Él, hasta la intimidad, que es el amor, llegamos a un punto en donde decíamos: estoy loco a estas alturas, pero voy a pretender buscarme la vida de otra forma si yo amo, sirvo y necesito al Señor en mi vida. Por eso nosotros estamos perseverando en el ministerio, ¿no? Porque ahorita le han dado dos noticias, ¿no? Últimamente, ¿te acuerdas de aquel chaparrito que vivía acá
allá por Culiacán, ya dejó el ministerio. ¡Oh, tan simpático el hermano David! Tan carismático, miren, que para la pastoral juvenil era un buen motivo para suscitar. Pues ya dejó el ministerio. El padre aquí de Guadalajara, ¿verdad?, que conocí en México en un congreso, ya dejó el ministerio y lo anunció en Facebook. No me busquen como sacerdote ni molesten a mi familia porque he decidido dejar el ministerio sabiendo que hoy me gano mi sustento y que estoy trabajando para vivir una vida nueva. Hoy qué bonito, ¿no? Se anunció que dejó y colgó los botines. ¿Por qué dejamos los botines, hermanos? Pues porque no amamos, porque perdemos la relación con el Señor, porque no logramos una vida profunda de intimidad con el Señor. Y entonces la resultante es que la voluntad de Dios sale perdiendo, ya no buscamos lo que Dios quiere, ya no buscamos ser fieles a lo que sabemos que pudimos discernir con tiempo y con verdadera capacidad de que era la voluntad de Dios esto, y lo abrazáramos con una decidida entrega, pues, en términos de nuestra vida completa, ¿no? Entonces, fíjense, la pedagogía de Jesús quiere suscitar una relación, llevarla a la intimidad, llevarla al amor, que permita abrazar la voluntad divina, porque nunca será fácil lo que Dios pide, pero el amor todo lo supera. El amor todo lo supera. Y entonces ahí es cuando Luisa se da cuenta que ya estamos en el volumen 11. Aquí está el parteaguas. Aquí está el parteaguas del volumen 11, que está pasando del éxtasis de la humanidad al éxtasis de la divina voluntad. Entonces Luisa ya no buscará tanto a Jesús, que aunque esa es su queja permanente. A ver, los que han leído a Luisa, la queja permanente de Luisa, ¿cuál es? Ya no vienes conmigo, ya no estás como me dijiste al principio, te burlas de mí, fíjense, porque me decías que me amabas y yo no puedo vivir sin ti, y tardas tanto tiempo en venir al encuentro conmigo. O sea, Luisa quiere regresarse al éxtasis de la humanidad. Ahorita termino del texto que dice por qué. Es que Luisa, yo quiero que ya en el centro de tu vida no esté mi humanidad, sino mi divina voluntad. Y que aunque sufras mi ausencia, no estoy ausente, no me ves ni me sientes, porque es una mujer que entra en una intimidad profunda, en una éxtasis realmente, no me sientes, pero estoy contigo. Pero si te das cuenta, cuando te he llamado ya al éxtasis de mi voluntad, no me ves ni me sientes, pero sí me oyes. Porque lo que quiero es que sepas lo que yo quiero de ti y ames mi voluntad divina y pongas en el centro lo que yo quiero, y no simplemente que me quieras tener a tu lado como un buen amante, porque para eso estarás un día en el cielo conmigo. Entonces Luisa decía que sufría esta ausencia de Jesús. Entonces aquí hay algo muy interesante, que vivir en divina voluntad es poner todo mi mente y mi corazón en la voluntad divina y no estar buscando que el Señor me siga dando prendas del amor, porque no son ya necesarias. Porque todo tu amor está volcado en vivir mi divina voluntad. Ese es el objetivo de Jesús. O sea que a Luisa le da este encuentro, le roba el alma, porque entonces ella solo vive ya para Jesús, se consagra para amar a Dios, pero luego le quita la experiencia, esta primera que me lleva a amar la voluntad divina, y le dice, ¿sabes cómo hago para que te mantengas a ti aquí con el dolor de mi ausencia? Te rapto. Entonces vivir en divina voluntad es un rapto, también es un término místico. ¿Qué es raptar? Que te tomo y te pongo aquí, te rapto
y no tienes manera de salir. Luisa lo decía, no puedo salirme de tu voluntad, porque hay un poder que aunque yo quiera, no puedo salir. Piensa cómo Dios conoce la condición humana. En cualquier rato nos corremos. Y patitas, ¿para qué te quiero? ¿No? Cuando vemos que a Dios nos pide una situación que requiere mucho sacrificio, que requiere una renuncia, si podemos nos zafamos. Así somos los seres humanos. Entonces, para asegurar la vida en divina voluntad, Jesús ejerce su poder omnipotente para que el alma que lo ama, de hecho, y que ama sinceramente su divina voluntad, no tenga alternativa de salir. Entonces, hermanos, pues yo les voy a decir una cosa, que el que anda con estas ganas de estar en divina voluntad, pues un día vas a poderlo decir, no me puedo salir de esto. Yo ya ando por ahí, yo no soy eso. Porque hay una fuerza imperiosa, que es el amor, pero que Dios lo sostiene, porque nosotros somos muy volubles, o sea, un día amamos, un día no, un día para acá, otro para allá, somos muy volubles. Fíjense hasta dónde está la obra divina de Jesús en esta caminata, que Él se va a hacer sostenedor de todo el camino. Esto no depende de la criatura. Esta, dice Jesús, esta obra es más mía que tuya. Y si yo no pongo lo mío, entras en despropósito. Entonces, tranquila, Luisa, confía en mí. Ama mi voluntad y no te salgas del círculo de mi voluntad divina. Pero lo dice en este texto, porque te he raptado. A mi abuela se la robó mi abuelo cuando eran chicos. Eso se llama rapto. ¿Y qué pudo hacer la chamaquita? Se estaba enamorada. Fue el galán en su caballo, porque ellos vivían ahí en la Huasteca, ¿verdad? Y maravillosa historia. Abuelita, ¿te acuerdas cuando te raptó el abuelo? Uy, era una historia de amor, no creo que fue un secuestro como ahora express, no. Fue el rapto de amor, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Mi abuela se regresó al rato a la casa materna? No. Vivió con mi abuelo, procreó muchos hijos, vivió en el amor y vivió su historia de amor con esas prendas de amor. Así es Dios, miren hermanos, Dios tiene que ir adaptando a las almas para que le sean fieles, para que le amemos, para que le sirvamos. Pues esa es por eso le puse ahí, es la pedagogía de Jesús. Acuérdense que Jesús es el divino maestro, es el maestro del amor divino. Entonces ahí al finalizar, miren, nada más les pongo una cosa que pongo como comparativo con el magisterio de la Iglesia, para que vean que no nada más son escritos místicos y de una santa particular que se llama Luisa, ¿no? Que primero Dios, la Iglesia le reconozca. Magisterio actual de la Iglesia, en la primera hoja atrás. Miren cómo el magisterio nos está dando esta ruta pastoral. Encuentro vivo con Jesús de ojos abiertos y corazón palpitante desde el magisterio de Juan Pablo II. Éxtasis de la humanidad. 2. Aparecida, ¿no? Que sí saben que el Papa recibió una solicitud del episcopado latinoamericano para hacer la 6ª conferencia episcopal. Entonces, 6ª, después de Aparecida. ¿Y saben qué le dijo al Papa? Pero ¿cómo quieren reunirse de nuevo en conferencia si no vienen a Aparecida? ¿Cómo quieren superar una situación que no han querido a bien meterse de lleno y entrar en otro tema? Dijo que no. Pero entonces, ¿qué es Aparecida? Seguimiento de Jesús fiel para servir al reino en el cumplimiento de la voluntad de Dios en la propia vida. ¿Para qué vamos a evangelizar, hermanos? Para que la gente sea discípulo y misionero, ¿no? Ese es el título de Aparecida. Todos discípulos misioneros.
También nosotros los sacerdotes, discípulos misioneros. ¿Por qué discípulos? Porque tenemos que ser fieles a Jesús en su seguimiento. ¿Y para qué le vamos a seguir? Para servirle. ¿Y en qué le vamos a servir? En lo que es voluntad de Dios, que nosotros entreguemos la vida y pongamos nuestro compromiso con Él. Este magisterio es el éxtasis de la voluntad de Dios, pues de Luisa. Hoy la iglesia tiene que aprender a hacer la voluntad de Dios. Por eso sí, no, caminar juntos, escucharnos y discernir cuál es la voluntad de Dios. Ahí está. Esto no está muy lejos de lo que estamos leyendo. Entonces nosotros tenemos que entrar en una capacidad de decir, el Señor está dándonos la oportunidad de encontrarlo, de seguirlo, de servirle y de amarnos la voluntad de Dios como buenos católicos. En el magisterio se nos dice, en una espiritualidad de comunión, en sinodalidad de iglesia, que eso es el aporte de Francisco ahora. Hermanos, no se puede vivir divina voluntad sin ser iglesia. Esto lo volvemos a decir al laico que está metido en la lectura de divina voluntad. Tenemos que ser iglesia. Los dones de la iglesia son para edificar el cuerpo de Cristo. No se puede vivir divina voluntad si no estamos en comunión con el misterio de la iglesia, con los pastores, con los que comparten el don, ¿verdad? No nada más somos grupos de oración y de meditación de los escritos de Luisa. Tenemos que aprender a caminar como buenos hermanos, dando un testimonio corporativo. No basta con que yo dé buen testimonio. Yo tengo que dar testimonio con los que me reúno en cualquier experiencia de iglesia, de que somos un factor de unidad, de cordial atención a los pastores, de verdaderos servidores para la iglesia y de verdadero testimonio coherente de cristianos, ¿sí me entienden? Entonces, si yo voy a un grupo para estar disociado y tirarle al párroco, para sentirme en una supremacía de un conocimiento y de un don, por más que lo sea, y me confronto con mi misma iglesia, con mis pastores, y me siento superior a otros grupos de iglesia, ¿ustedes creen que para eso es divina voluntad? Y ahí andan los laicos, sintiéndose que saben más que todo la iglesia, que la iglesia es ignorante y no conoce la divina voluntad. Esas expresiones hacen daño, ¿no les parece? Y luego frente a otros grupos laicos se sienten, repito, la supremacía. Nosotros somos la divina voluntad, como que es lo máximo y lo mejor y lo que finalmente todos tienen que hacer, si se entiende. Pero tú tienes que tener un grado de humildad, ¿no?, suficiente para compartir tu carisma, para armonizar, como dice el Papa, porque los carismas del Espíritu son muchos, pero hay que vivir todos en armonía, ¿no? Fíjense, por eso espiritualidad y comunión en sinodalidad de la iglesia. Hay que aprender a caminar juntos, cada quien con el don que le ha dado, con el carisma, la experiencia y las posibilidades que da el Espíritu. Y evangelización, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, Carlita, cuando se presentó, qué bueno que ya te llamas así, soy misionera de la divina voluntad. Sí, es cierto. Porque el que tiene esta experiencia de Jesús, cualquiera que sea, en cualquier carisma, tiene que transmitir con alegría el mensaje y el testimonio que ha recibido. Todos somos misioneros. Entonces el magisterio de la iglesia es muy claro, ¿no? Y yo veo a Luisa que es un verdadero apóstol de la divina voluntad. ¿Cuál fue su apostolado? Los escritos, porque Luisa, gracias a que escribió por obediencia, miren, nos llena un legado. Esta es una misión que Jesús le dio a Luisa, el poder dejar todo por escrito. ¿Para qué? Porque luego Luisa dice, Señor, ¿cómo crees que alguien va a leer esto? Dice Luisa, tú no sabes. Miren nosotros, ¿cuánta gente lee en el mundo esto? Miren, la iglesia de Corea del Sur es una iglesia nueva. Miren que los grupos más nutridos y más entusiastas en divina voluntad son los de Corea del Sur.
y es una iglesia nueva. ¿Cuántos años tienen los coreanos evangelizando? Y se han metido de cabeza aquí a los escritos de Dios. Entonces, el que recibe, da, ¿verdad? Lo irradia y se convierte en misionero. Eso es lo que nos está diciendo hoy el magisterio. La fe se crece dándola. Entonces, fíjense, no estamos lejos, ¿verdad? El Señor ha iluminado a la iglesia a través de sus inspiraciones y de lo que hace posible un magisterio actual de la iglesia, y que cuando uno lee a Luisa, uno dice, pues esto es lo que la iglesia está pretendiendo hacer en términos sencillos, sin una cuestión mística, porque aquí estamos hablando de mística, pero que es el mismo objetivo. Entonces volvemos a lo mismo. Luisa, se nos dijo Jesús a Luisa, un día tú vas a ser como un faro de luz que ilumina toda la iglesia para comprender muchas cosas. Nosotros ya sabemos pues que la comprensión está en descubrir la voluntad de Dios. Bueno, no nos dio para más, Vamos, vimos el primer texto, pero ahí miren, transcribir los textos completos para que ustedes le den una leída al rato o ya cuando regresen a casa, en la forma en que ustedes se den cuenta, ¿verdad?, que vivir divina voluntad pues es un itinerario largo, repito, que podremos vivir el resto de la vida que nos toca todavía tener esta gracia de vivir para el Señor. Somos servidores de la iglesia y consagrados y ministros, así que tenemos toda la chance. Miren, de aquí yo a veces me pongo a pensar, bueno, tengo 26 años de ordenar, tengo 60 años, mi mamá está cumpliendo 88, pues ya es una mujer bastante grande y su familia son como longevos. Si Dios me concede vivir otros 30, pues son bastantes para vivir esto.